¿Cuál es, en la práctica, el mejor plan de protección exequial? En el mundo de las soluciones exequiales en prenecesidad, previsión o protección exequial, existen en verdad una multiplicidad de opciones de producto. Si a eso le sumamos la gran variedad de alternativas de inmuebles en cementerio para la custodia, ya sea temporal o a perpetuidad, de cuerpos, restos o cenizas que pueden ser adquiridos antes de que ocurra una emergencia, entonces el tema se amplía muchísimo más. Y esto, desde una perspectiva general, complica mucho más el acercamiento a una respuesta para el interrogante planteado en el título de este video. Hola, soy Alejandro Llano y te doy la bienvenida a mi canal Vender Exequiales, Técnicas y Tips para que en esta ocasión exploremos juntos cuáles son los aspectos concretos que es necesario considerar para encontrarle respuesta a la compleja pregunta de cuál es, en la práctica, el mejor plan de protección exequial que alguien podría obtener. Para entrar en materia, permíteme, por favor, contextualizar el tema con el siguiente ejemplo. Supongamos que alguien le pregunta a un médico: doctor, ¿cuál es el mejor antibiótico? Pues bien, ante esta pregunta, lo más probable es que el médico se abstenga de hacer alusión a algún medicamento en específico y su respuesta vaya más bien en la siguiente línea. Imposible mencionarle algún antibiótico en específico, porque en medicina las generalidades no existen. Cada caso es único y, por consiguiente, si tengo 3 pacientes que atender y todos requieren un tratamiento con antibiótico, es muy posible que para cada uno de ellos haga una prescripción distinta. Obviamente, esto no quiere decir que solo a una de ellas le haya formulado lo mejor, puesto que en última instancia, lo único común en los 3 casos será el propósito de combatir una bacteria que está afectando a cada uno de ellos y poder hacer esto de la manera más eficiente y con los menores efectos colaterales posibles. En este sentido, para que yo pueda determinar cuál es el mejor antibiótico en el tratamiento de cada uno de los 3 casos, necesito compilar mucha información de cada uno de esos pacientes, información relacionada con los siguientes aspectos: sexo y edad de la persona, su historia clínica, la identificación del tipo de bacteria a tratar, los antecedentes con respecto al uso de antibióticos, las comorbilidades que presenta, si es alérgico a algún medicamento, los efectos secundarios que podrían presentarse, cuál es el estado de su sistema inmunológico, si presenta insuficiencias a nivel cardíaco, renal o hepático, cuál sería la vía de aplicación recomendable y el nivel de aislamiento requerido, entre muchos otros factores. Dicho de otra manera, ningún medicamento intrínsecamente se puede abonar la condición de ser el mejor para el 100% de los casos, y esto sucede porque cada persona cuenta con sus particularidades y ese simple detalle la hace diferente a cualquier otro. Ahora bien, como decía el célebre filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, no solo cada persona es única en su padecimiento, en su sistema inmune, en su fortaleza física, en su herencia genética, en sus antecedentes, en su nivel de infección, en sus alergias, en sus reacciones frente a los fármacos y en los efectos colaterales que pueda presentar, sino también en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que experimenta una patología determinada. Pues bien, con el tema de la protección exequial sucede exactamente lo mismo, es decir, ningún plan en específico se puede abonar la condición intrínseca de ser el mejor.
porque en cada caso existen múltiples variables que deben ser evaluadas para poder ofrecerle a una persona la opción de producto de previsión exequial que mejor se acomode tanto a sus necesidades como también a sus gustos, sus preferencias, sus costumbres y su presupuesto. Dicho de otra manera, lo que para una persona puede ser la mejor protección porque es la que más se acomoda a sus requerimientos y condiciones, para otra puede no serlo. Algunas de las variables que deben ser evaluadas para ofrecerle a un prospecto la mejor opción de protección exequial son: primero, si existe algún antecedente de protección exequial en la familia y cuál ha sido la experiencia con ella. Segundo, cuál es el número de personas a proteger, sus edades y parentesco con el tomador del plan de protección exequial. Tercero, cuáles de los componentes optativos del servicio, como la velación, estarían incluidos en la protección. Cuarto, cuáles son las preferencias con relación al destino final y si existe la propiedad de un bien inmueble en cementerio o en cripta parroquial. Quinto, ¿qué pasa con el destino final cuando algunos integrantes del grupo protegido prefieran la cremación y otros la inhumación? Y si en este último caso la protección incluye el costo del arriendo. Sexto, si se desea una protección que entregue título de propiedad después de cumplido su pago o si se prefiere la modalidad de pago periódico indefinido en el tiempo. Séptimo, si al optar por un título de propiedad y conocer los valores, la forma de pago sería de contado o financiado. Octavo, si la protección es para una persona, si la identidad del beneficiario debe definirse al momento de tomar la protección o si queda abierto para utilizarla por una sola vez, pero con quien desee el titular del producto. Noveno, en caso de que la protección sea para un grupo, si se requiere o no que sus miembros deban tener algún lazo de consanguinidad o afinidad con el titular. Décimo, si el tomador fallece, ¿qué sucedería con el grupo protegido? Y podemos seguir sumando todo tipo de variables relacionadas con otros detalles de los entregables, tales como la prestación del servicio en el caso de que la persona protegida fallezca fuera del radio de acción y requiera un proceso de repatriación, las horas de velación que ofrece el paquete básico y la posibilidad de ampliarlas, el transporte para acompañantes, la posibilidad de cambiar o canjear unos entregables por otros, tales como elementos de cortejo fúnebre, carteles, tarjetas de agradecimiento, arreglos florales, acompañamiento musical, entre otras opciones. Ante toda esta cantidad de factores a explorar, ¿qué hacer entonces para ofrecerle a tu prospecto la mejor opción de protección exequial? Para responder a esa pregunta, retomemos brevemente el ejemplo del médico. ¿Cuál es el método al que recurre un médico para obtener la mayor cantidad de información, de tal forma que pueda diagnosticar adecuadamente la enfermedad, el trauma o la patología que padece su paciente y, en consecuencia, poderle hacer las prescripciones del caso? Pues lo que el médico hace es recurrir al menos a 4 fuentes de información distintas, que son las siguientes. Primero, consulta o levanta la historia médica del paciente. Segundo, le hace preguntas sobre el motivo de consulta y la sintomatología que presenta. Tercero, lo examina físicamente. Cuarto, le ordena ayudas diagnósticas como exámenes de laboratorio, radiografías, ecografías, tomografías, entre otros. Con todos los insumos informativos que obtiene el médico de estas 4 fuentes de información, se le hace mucho más fácil ir a la fija en el diagnóstico y la prescripción. Pues bien, en el campo de la previsión exequial,
Tu rol como asesor de ventas adquiere todo su lustre cuando te cercioras de obtener de tu prospecto la información suficiente que te permita orientarle y ofrecerle justo lo que para él o ella va a constituir la mejor protección, entendiendo que el adjetivo superlativo la mejor no hace referencia a lo que sería la protección ideal si hubiere una ausencia total de restricciones, sino a aquella que, en consideración de las restricciones que en efecto siempre existen y que están relacionadas con aspectos como los gustos, preferencias, número de personas a proteger y las limitaciones presupuestales de tu prospecto, entre otras, le es posible adquirir percibiendo el mayor beneficio y reportando, en consecuencia, el más alto nivel de satisfacción posible. Permíteme ser reiterativo en esto. En términos muy generales, la protección exequial ideal, entre comillas, sería aquella que entregaría de todo, aunque la emergencia ocurriera una vez firmado el contrato y sin importar la causa de fallecimiento, la que no presentaría ninguna restricción con relación a los entregables y al prestador del servicio, ya sea que se optara por recurso propio o red ampliada de aliados comerciales, y la de costos mínimos y sin reajustes en cualquier caso de utilización, aunque se utilizara fuera del radio de acción y con la contratación de terceros. Pues bien, ese producto sencillamente no existe. Existen multiplicidad de planes de protección exequial con restricciones naturales que, aunque en algunos casos puedan estar revestidas de alguna versatilidad, de todas maneras se ajustan a recursos limitados y alcances finitos. De ahí que sea tan importante la existencia del asesor de ventas profesional, porque su papel consiste precisamente en brindar la información y la asesoría requerida para que su prospecto pueda tomar la mejor decisión con respecto a las opciones disponibles de producto que más se ajusten a sus requerimientos, necesidades y posibilidades, de tal forma que ese sea precisamente el mejor plan de protección exequial desde una perspectiva práctica para su caso específico. Con base en las consideraciones anteriores, debes desarrollar una gran habilidad para formular las preguntas correctas, escuchar asertivamente y tomar atenta nota de las respuestas que recibes. Infortunadamente, algunos asesores de ventas, aunque realizan las preguntas de rigor y, en teoría, toman nota de las respuestas, solo quieren escuchar su voz interior que los lleva a querer ofrecer un producto en específico, y es ahí donde comienza a enredarse el tema para ellos. Este tipo de seducciones puede antojarse más intensa cuando de por medio está la necesidad de tener que vender un producto definido para obtener un premio o ganar un incentivo por ventas, pues fácilmente puedes caer en el garrafal error de anteponer tus intereses a lo que realmente necesita tu prospecto. Nunca olvides esto: cuando una persona te ha abierto la puerta, te ha concedido su tiempo, te presta toda la atención y te ha brindado la confianza para que le muestres el camino correcto en lo que corresponde a protección exequial, lo menos que puedes hacer es asesorarle profesionalmente y ofrecerle el producto que más se ajusta a su realidad, no a tus intereses, dejando siempre constancia de los alcances y limitaciones del mismo. Las personas saben que los contratos tienen restricciones y que es natural que ellas existan. De ahí que debe ser supremamente claro en tu información, puesto que cuando llegue el momento de verdad, si hubo alguna imprecisión u omisión por parte tuya, esto saldrá a flote y no habrá segunda oportunidad para remediarlo.
Ten siempre presente esto. El médico, una vez hechas las prescripciones del caso, con sus correspondientes posologías, indicaciones y contraindicaciones, se toma un tiempo para hacerle a su paciente unas recomendaciones finales complementarias sobre detalles adicionales que es importante considerar para que el tratamiento ordenado alcance toda su eficiencia y no queden cabos sueltos que puedan prestarse para actuaciones contraproducentes por parte de su paciente. Pues bien, como asesor de ventas profesional, cerciórate de no caer en la omisión de lo que pudieran parecer obviedades, puesto que lo que puede parecer obvio para ti, que estás en la industria de la previsión exequial, para tu cliente puede no ser tan obvio. Por ejemplo, si en tu promesa de producto se habla de libre elección de cofre o ataúd, pero existe una sola excepción, no debes dar por sentado que, dado que existen otra gran cantidad de cofres, la decisión final del cliente sea la de optar por uno de ellos y no por el cofre que está excluido en razón de su material, de sus acabados o su costo. Todo lo contrario, esa excepción debe ser mencionada por ti y conocida por tu prospecto antes de firmar el contrato, puesto que si no es así y en el momento de solicitar el servicio, tu cliente opta justamente por el cobre exceptuado, entonces allí vendrá una inconformidad que afectará la percepción de calidad del servicio y la credibilidad en ti. Recuerda siempre, el mejor producto de previsión exequial que puede adquirir una persona en la práctica es aquel que se deriva de una excelente asesoría, una asesoría profesional que incluya los alcances, bondades, limitaciones, procedimientos, pros y contras. Si consideras que esta información te aporta positivamente a tu proceso formativo, házmelo saber y suscríbete para recibir las actualizaciones correspondientes. Este es Vender Exequiales, Técnicas y Tips, el canal para la formación de los asesores comerciales que pertenecen a la maravillosa industria de la previsión exequial. Hasta una próxima oportunidad.